Los cimientos de las grandes religiones del mundo moderno se construyeron sobre un secreto histórico gigantesco y celosamente guardado bajo las arenas del desierto. Durante siglos, las instituciones tradicionales nos han enseñado que el monoteísmo puro, gobernado por un creador exclusivamente masculino, paternal y solitario, es la base inquebrantable de la civilización civilizada. La historia oficial, repetida en innumerables textos y sermones, asegura que este Dios único siempre dictó las reglas del universo desde un cielo inalcanzable, sin familia divina, sin consorte y sin ningún tipo de contraparte femenina. Sin embargo, la arqueología moderna, los estudios lingüísticos avanzados y las vasijas polvorientas rescatadas de las ruinas del antiguo Oriente Medio cuentan una historia radicalmente distinta, una que desafía todo lo que creíamos saber sobre el origen de la fe. Cuentan la historia de un borrado sistemático, calculador y despiadado, un inmenso encubrimiento político y religioso diseñado específicamente para eliminar a las deidades femeninas de la memoria colectiva y establecer un control patriarcal absoluto sobre la población. Lo divino, en sus orígenes históricos comprobables, tenía rostro, cuerpo y voz de mujer, y esta es la realidad cruda que los editores de los textos sagrados intentaron sepultar para siempre. Para comprender la magnitud de esta manipulación histórica, es necesario viajar al antiguo Levante mediterráneo, a las regiones de Canaán y Mesopotamia, mucho antes de que se compilaran los libros que hoy forman la Biblia. En aquellas antiguas sociedades agrícolas, la espiritualidad humana estaba íntimamente ligada a la supervivencia diaria. La fertilidad del suelo, la llegada de las lluvias, los ciclos de las cosechas y el milagro del nacimiento eran las preocupaciones centrales de la humanidad. Las mujeres eran vistas como las portadoras exclusivas de la vida, y por una simple deducción lógica de la época, las fuerzas supremas que gobernaban el cosmos misterioso también poseían una esencia marcadamente femenina. Los antiguos panteones no relegaban a las diosas a papeles secundarios o sumisos. Ellas eran reverenciadas abiertamente como creadoras primigenias, guerreras feroces, dueñas de la tormenta y protectoras absolutas de la justicia. Nombres como Inanna, Istar, Astarte y Anat resonaban con un poder indiscutible en los inmensos templos de las ciudades más prósperas de la antigüedad. Pero hay un nombre en particular que resulta crucial para entender el desarrollo de las religiones occidentales, un nombre sagrado que fue arrancado de las páginas de la historia con una precisión quirúrgica: la gran diosa Asera. Asera no era una deidad menor en la religión cananea. Ella era considerada la gran madre compasiva, la creadora misma de todos los dioses, la reina del cielo y la consorte oficial del dios supremo creador llamado El. Aquí es donde los registros históricos destrozan el mito fundacional del monoteísmo estricto. Cuando los antiguos clanes israelitas comenzaron a formar su propia identidad nacional en la región, no aparecieron de la nada con un sistema de creencias completamente nuevo y exclusivo de un solo dios masculino. Ellos formaban parte integral de la cultura cananea, compartían su idioma, sus prácticas agrícolas y, por supuesto, sus conceptos religiosos. En los primeros días de la antigua religión israelita, el dios Yahvé, originalmente una deidad guerrera asociada con las tormentas y los ejércitos, no estaba solo en la cima de la jerarquía divina. Los documentos y las evidencias materiales demuestran sin lugar a dudas que tenía una esposa divina a su lado, y esa deidad complementaria era la mismísima Asera. El dios supremo de los textos judeocristianos, en sus verdaderos orígenes históricos, estaba casado, y su esposa era venerada con el mismo fervor y respeto por todo el pueblo. Durante muchísimo tiempo, la simple sugerencia de esta dualidad divina fue considerada una herejía monumental por los teólogos tradicionales, quienes preferían ignorar las anomalías en los textos antiguos. Pero a mediados del siglo XX, la Tierra comenzó a revelar sus secretos irrefutables. Los arqueólogos que excavaban en lugares remotos como Kuntillet Ahrud en el desierto del Sinaí y Kirbet el-Um en las colinas de Judea, hicieron descubrimientos que hicieron temblar los cimientos de la Academia Bíblica. Encontraron antiguas vasijas de cerámica y paredes de piedra con inscripciones clarísimas que datan de los siglos VIII y IX antes de nuestra era. Estas inscripciones no eran textos esotéricos o crípticos, sino bendiciones comunes y corrientes que los viajeros y comerciantes escribían para pedir protección. Los textos decían literalmente: «Te bendigo por Yahvé de Samaria y por su Asera», y en otros hallazgos: «Bendito seas por Yahvé de Temán y por su Asera». Estas frases contundentes no pertenecían a un grupo marginal de rebeldes idolatras, sino que representaban la creencia popular, oficial y totalmente generalizada de la época. Asera era adorada abiertamente junto a Yahvé en los recintos sagrados, e incluso dentro de las instalaciones del gran templo central de Jerusalén. La forma de adorar a Asera estaba profundamente conectada con la naturaleza y la vida cotidiana.
No siempre se la representaba con estatuas humanas, sino a través de árboles vivos, frondosos, o mediante postes de madera finamente tallados que se plantaban junto a los altares. Estos elementos servían como símbolos eternos de la vida floreciente y la fertilidad inagotable del suelo. Las familias comunes le ofrecían pasteles horneados, derramaban libaciones de vino y le pedían abundantes cosechas y partos seguros en una época donde dar a luz representaba un riesgo mortal. Asera era la madre cercana y amorosa a la que la población acudía buscando consuelo, equilibrando la figura del dios guerrero masculino que a menudo se percibía como severo y distante. Durante siglos incontables, esta adoración armónica fue la norma absoluta en la región, reflejando un equilibrio natural donde las fuerzas masculinas y femeninas eran indispensables para sostener la vida humana. Sin embargo, este equilibrio ancestral estaba destinado a ser destruido por motivos estrictamente terrenales, políticos y de control social. A medida que las antiguas sociedades se militarizaban y se enfrentaban a las constantes invasiones de imperios gigantescos como el asirio y el babilónico, los líderes nacionales y los sacerdotes del templo principal en Jerusalén comenzaron a consolidar su poder. Compartir la autoridad divina significaba compartir los recursos económicos, los tributos y la influencia sobre las masas. Para unificar a un pueblo diverso bajo el mando dictatorial de un solo rey terrenal, los líderes necesitaban proyectar el reflejo ideológico de un solo rey celestial absoluto, sin esposa, sin familia y sin tolerancia hacia otras formas de culto. Los santuarios locales en las zonas rurales, donde las familias adoraban a la diosa bajo los árboles, representaban una amenaza directa para el monopolio económico e ideológico que la capital quería imponer a toda costa. El punto de quiebre histórico ocurrió durante tiempos de terrible crisis geopolítica. Cuando los reinos sufrieron derrotas militares devastadoras y asedios brutales, una facción radical de sacerdotes y escribas, conocidos históricamente como los deuteronomistas, desarrolló una teología de la culpa extrema para explicar las desgracias nacionales. En lugar de culpar a la superioridad militar del enemigo o a los errores estratégicos de sus propios reyes, estos líderes religiosos comenzaron a predicar que todas las tragedias caían sobre el pueblo porque estaban adorando mal a Dios. La devoción ancestral a Asera y a las deidades complementarias fue repentinamente clasificada como una traición abominable, etiquetada de idolatría y culpada de provocar la ira destructiva de Yahvé. En este ambiente de miedo y supervivencia nacional, comenzó una despiadada campaña de propaganda y reescritura histórica. El relato del rey Josías es el ejemplo más claro de esta purga sistemática. Los textos oficiales relatan cómo este rey llevó a cabo una gran reforma nacional, obligando a que todos los sacrificios y tributos se realizaran exclusivamente en Jerusalén. En la práctica, esta reforma fue un acto de violencia estatal masiva contra el patrimonio cultural de su propio pueblo. Josías ordenó sacar del templo todos los objetos sagrados dedicados a la diosa, taló sus árboles ceremoniales, quemó sus símbolos hasta reducirlos a cenizas y destruyó los espacios donde las mujeres tejían vestiduras sagradas para Asera. Lo que la historia oficial nos vende como una gloriosa purificación religiosa, fue en realidad un esfuerzo brutal para arrancar de raíz la figura materna y protectora del imaginario colectivo humano, allanando el camino para que el monoteísmo estrictamente patriarcal dominara sin ningún tipo de cuestionamiento. Para asegurar el éxito de este encubrimiento, los escribas no solo destruyeron los altares físicos, sino que demonizaron implacablemente el recuerdo de la diosa. Las prácticas religiosas femeninas fueron asociadas deliberadamente con la prostitución, la inmoralidad y la perversión. Los rituales que celebraban la vida y la fertilidad fueron retorcidos en los textos oficiales para parecer actos asquerosos e inaceptables. El proceso de invisibilización fue tan exhaustivo que abarcó incluso la traducción de los textos. Cuando los antiguos pergaminos hebreos fueron traducidos al griego y al latín, el nombre propio de Asera fue eliminado de forma engañosa. Los traductores decidieron convertir su nombre sagrado en un simple sustantivo común, traduciéndolo frecuentemente como un bosquecillo o un poste. Gracias a esta manipulación lingüística, los lectores de épocas posteriores leían sobre reyes destruyendo bosques en las colinas, ignorando por completo que lo que realmente se estaba erradicando era el nombre y la identidad de la antigua esposa de Dios. A pesar de esta violencia institucional, el poder espiritual de lo femenino resultó ser demasiado profundo para desaparecer por completo. La diosa fue expulsada por la puerta principal de los templos, pero regresó sutilmente a través de las ventanas de la teología y el misticismo. En los textos posteriores, surgió la deslumbrante figura de la sabiduría divina o Sofía, una entidad primordial y femenina que acompañaba a Dios desde antes de la creación del mundo. En la profunda tradición mística judía, floreció el concepto de la Sejiná, la presencia inmanente de Dios en la tierra,
dotada de características maternales y compasivas. Y en el desarrollo histórico del cristianismo, el inmenso vacío emocional dejado por la diosa madre fue llenado progresivamente por la figura de la Virgen María. Las masas populares necesitaban desesperadamente una figura materna celestial a quien rezar, y el fervor popular se encargó de reintroducir los títulos, santuarios y roles de intercesión que antiguamente pertenecían a las grandes deidades femeninas del pasado. Todo este recorrido de censura y arqueología nos obliga a mirar críticamente cómo estructuramos nuestra sociedad en el presente. Borrar lo femenino de la imagen de lo divino tiene consecuencias directas y palpables en el mundo real. Cuando el ser supremo que rige el universo y dicta las leyes morales es concebido exclusiva e inamoviblemente como un varón, se legitima de manera automática un sistema donde los hombres son considerados más aptos para liderar, gobernar y controlar tanto las instituciones religiosas como las naciones. El borrado meticuloso de las diosas no fue un simple accidente teológico, fue un pilar estratégico fundamental para solidificar el sistema patriarcal que ha dominado la historia humana durante los últimos milenios. Nos privaron de una visión equilibrada de la existencia, donde la fuerza creadora del universo es producto de la cooperación armónica entre lo masculino y lo femenino. Recuperar la memoria de Asera y de las deidades femeninas silenciadas no se trata de abandonar nuestras creencias modernas o volver a prácticas extintas, sino de reconocer con madurez intelectual que la historia que nos contaron estaba severamente manipulada por quienes ostentaban el poder. Es un acto indispensable de justicia histórica para sanar una herida milenaria en la conciencia colectiva. Hoy, el trabajo incansable de arqueólogos e historiadores está sacando a la luz la verdad oculta bajo las ruinas, demostrando que la espiritualidad humana siempre fue mucho más diversa, rica y equitativa de lo que nos permitieron saber. Cada vez que hablamos de este encubrimiento monumental, estamos desmantelando los dogmas que limitaron nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, devolviéndole a la mitad de la humanidad el lugar sagrado que le robaron por decreto real y conveniencia política. Conocer estas verdades históricas cambia por completo la perspectiva sobre nuestro pasado. Si te resulta fascinante descubrir cómo la historia real desafía los mitos oficiales y quieres seguir explorando los grandes secretos que las instituciones intentaron ocultarnos, deja tu valioso me gusta en este momento. Comparte tus impresiones en los comentarios para enriquecer este debate, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguna de las investigaciones que seguiremos desenterrando para reconstruir juntos la verdadera historia de la humanidad.